El ratón de Delacroix era uno de los más grandes misterios de la vida. Antes de aquel verano en que apareció, los muchachos del bloque E nunca habían visto a uno igual, y jamás volverían a ver otro después de aquel otoño cuando Delacroix abandonó el mundo en una cálida y tormentosa noche de octubre. Bienvenidos a Pelislim. Hoy vamos a conocer más de cerca al señor Jingles, pero antes de continuar, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen los videos más recientes recién salidos del horno. Este video está organizado en torno a Delacroix para que la explicación me sea más sencilla, entonces veremos al señor Jingles antes de Delacroix, durante Delacroix y después de Delacroix. La primera vez que los guardiacárceles vieron al ratón rieron. Era inevitable porque aquel ratón tenía exactamente el mismo aspecto de un guardia que hace su ronda cada 15 minutos. Un diminuto guardia peludo que se aseguraba de que nadie intentara escapar o suicidarse. Corría por el pasillo de la muerte en dirección a Paul y compañía, se detenía por un instante, volvía la cabeza de un lado a otro como si controlase las celdas. Luego avanzaba otro trecho y repetía la operación. Era un ratoncillo marrón perfectamente vulgar, excepto por su forma de vigilar las celdas. El ratón no entró en ninguna de las dos celdas ocupadas, solo en las vacías, y por fin llegó muy cerca de los guardias. Paul esperaba que volviera por donde vino, pero no lo hizo, no parecía tenerles miedo en absoluto. El ratón avanzó por el pasillo y se detuvo a menos de 1 metro de distancia del escritorio de guardia. Al llegar a aquel punto se sentó con la cola enroscada entre las patas, tan elegante como una anciana que se acomoda la falda. De repente Paul dejó de reír y sintió que un frío extraño calaba sus huesos. Por un instante imaginó que era ese ratón, no un guardia sino un vulgar convicto del pasillo de la muerte. Convicto y condenado, pero aún así capaz de mirar con valentía el escritorio que parecía estar a kilómetros de distancia, como sin duda veremos el trono de Dios en el momento del juicio final. Bruto partió un trozo pequeño de su bocadillo de carne y se lo dio. Por supuesto que se lo comió, pero la forma en que lo hizo fue lo que más llamó la atención. Se aproximó al trozo de bocadillo, lo olfateó y luego se levantó en 2 patas al igual que un perro amaestrado. Lo tomó y separó el pan para comerse la carne. Todo con los modales pausados y precisos de un hombre que da cuenta de un buen plato de carne asada en su restaurante favorito. Pero no les quitó la vista de encima mientras comía. Terminó de comer el trozo de carne que tenía entre las patas y volvió a mirar a los guardias, como si quisiera recordar sus caras por si volvía a topar con ellos. Luego dio media vuelta y corrió por donde había venido. Bruto sacó del cajón el cuaderno de visitas y escribió 21:49 en la columna correspondiente a la hora de entrada y 22:10 en la columna correspondiente a la hora de salida. La casilla más grande entre los 2 números escribía nombre del visitante. Después de un instante de reflexión, Brutus Howell escribió Willy el del barco de vapor, que era el apodo que todo el mundo le daba a Mickey Mouse en aquellos días. El ratón sobrevivió a 3 intentos de asesinatos de Percy. Los 2 primeros sucedieron antes de que sea la mascota de Dell. En la primera, Percy lo persiguió con un mocho y también intentó pisotearlo. Vio que entraba a la celda de castigo y en su búsqueda sacó todos los trastos pero no lo encontró. Decidió arreglarlo colocando un burlete de goma debajo de la puerta. El segundo intento fue 3 días después. Mientras Dean y Bill Dodge discutían de política, el ratón se acercó. Dean le dio un trozo de galleta y se lo comió. No fue así cuando se lo dio Bill. El ratón sabía diferenciar entre los guardias fijos y temporeros. Solo aceptaba la comida ofrecida por los fijos. En aquel momento Percy también estaba de guardia y le lanzó la porra de nogal que el ratón esquivó. Dean creyó que el ratón ya no volvería, y aunque la predicción parecía lógica, era equivocada. El ratón volvió al atardecer del día siguiente, que por casualidad era la primera de las 2 tardes libres de Percy antes de que pasase al turno de medianoche.
El presidente, un preso que no apareció en la película, creía que el animal sabía que Percy no estaba de guardia. Paul tenía la misma impresión, pero no estaba dispuesto a reconocerlo en voz alta. «Mire, jefe, he domesticado al ratón», dijo Delacroix al ver a Paul, aunque todos pensaban que el ratón ya había llegado domesticado y que era más inteligente que el francés que creía que era su dueño. En cuanto a Delacroix, bueno, nadie hubiera dicho que era el mismo hombre que una semana antes estaba acurrucado llorando a los pies de la cama. Dell dijo que se llamaba Jingles. Harry lo quiso corregir diciéndole que era Willy el del barco de vapor, como el de los dibujos animados, puesto que Bruto lo había bautizado así, pero Dell insistió en que se llamaba Jingles. En cualquier otro tema habría admitido que el blanco era negro si uno lo hubiera querido, pero en lo referente al ratón era inflexible. El ratón le había dicho al oído que Jingles era su nombre. Luego pidió una caja para que el ratón pudiera dormir con él. Los guardiacárceles le consiguieron una caja de cigarrillos. Se la alquilaron a Tut Tut. Luego de una negociación con Bruto, pagaron 4 centavos por la caja con la promesa de que se la devolverían una vez que Dell fuera ejecutado. Por otra parte, Percy había prometido que si conseguían la caja, él robaría un poco de algodón de la enfermería para forrarla, aunque todos sabemos que eso no era un acto de bondad, sino que sabía tener paciencia en un acto de venganza. Una semana después de que el señor Jingles se instalara en la caja de cigarrillos, Delacroix llamó a Paul y a Bruto para mostrarles algo. El señor Jingles estaba sentado en el camastro junto a Delacroix. Sostenía uno de aquellos caramelos rosados de menta que le había enviado su tía Hermione entre las patas. La cosa tenía auténtica gracia. El caramelo era casi tan grande como el señor Jingles y su vientre peludo ya estaba hinchado de tanto comer. Bruto le aconsejó a Dell que le sacase el caramelo, ya que tal vez podría reventarle el estómago de tanto comer. Era el segundo caramelo que le daba. Eso fue suficiente para Delacroix, que le sacó el caramelo a medio comer. Paul esperaba que el ratón le diera un mordisco, pero lo cierto es que entregó el caramelo con absoluta docilidad. Otra de las gracias del señor Jingles era hacer un truco con un pequeño carrete. Paul nunca había visto a un simple ratón mirar algo con tanta atención, con tanta inteligencia. Delacroix se inclinó e hizo rodar el carrete por el suelo de la celda. En un instante el ratón corrió detrás del carrete, igual que un perro que persigue un palo. Harry encontró unos lápices de cera entre los materiales de artesanía que guardaban en la celda de seguridad y se los llevó a Dell para que pintara el carrete de varios colores. Entonces sería un ratón de circo. Dell pintó el carrete. En un extremo era amarillo, el otro verde y el centro un rojo intenso. La mayoría de los condenados se preocupaban por su alma inmortal, pero Delacroix no dio mayor importancia cuando Paul le preguntó sobre quién quería que le diera consuelo espiritual en sus últimas horas. Lo que de verdad le preocupaba era qué pasaría con el señor Jingles después de que él muriera. Dell imaginó una situación tras otra, estudiando pacientemente todas las posibilidades, hasta que Bruto pregunta por Villarratona. Según Bruto era una atracción para turistas en Florida, en Tallahassee, a un paso de la Universidad para Perros. Allí había más de 150 ratones. Solo admiten a los ratones más inteligentes, los que son capaces de hacer trucos. Y no pueden ser blancos, porque los blancos se compran en cualquier tienda de mascotas. También tiene una carpa de circo, había que pagar para entrar, 5 centavos por cabeza, 2 en el caso de los niños. Dell estaba tan feliz con la idea de que el señor Jingles fuera Villarratona que arrojó el carrete con fuerza. John Coffey pidió que le entregaran al ratón y lo curó. Una vez que el ratón sanó de las heridas mortales, regresó a la celda de Dell por sus propios medios.
Bruto le pidió a Adele que arrojara el carrete, quería comprobar qué tan bien estaba. Delacroix, de mala gana porque no quería soltar al ratón y con la mayor suavidad posible arrojó el carrete, que rodó por el suelo de la celda más allá de la caja de cigarrillos y chocó contra la pared. El señor Jingles lo persiguió, aunque no con la rapidez de costumbre. Parecía cojear un poco de la pata posterior izquierda. Alcanzó el carrete y lo empujó con el hocico hacia Delacroix con el entusiasmo de siempre. El día de la ejecución de Adele, que terminó realmente mal, John Coffey cuidó del señor Jingles. John sintió el dolor que sintió Adele cuando lo electrocutaban, y a través de John el ratón también sintió el dolor de la ejecución. Esa noche el ratón escapó y luego de este hecho no lo volvieron a ver en la Milla Verde. Luego de la muerte de Adele, Bruto descubrió por dónde entraba y salía el señor Jingles y se lo mostró a Paul. Era por el techo a la izquierda, en la unión de las vigas. Las vigas estaban sujetas con media docena de tarugos y faltaba uno, dejando un agujero negro y circular del tamaño de una moneda de 25 centavos. Si bien Paul creyó que el agujero era muy pequeño para un ratón, Bruto le dijo que se acercara y oliera. El viento soplaba desde el exterior y sentía una ráfaga de aire procedente del agujero. Podía oler el característico aroma de la noche de invierno en el sur, pero también olía a algo más. Olía a menta. En aquel agujero Paul metió una pluma y sacó algo. Era una pequeña astilla de madera pintada de color amarillo chillón. Bruto había encontrado varias más. 2 eran amarillas, como la que había encontrado Paul, una verde y otra roja. No estaban pintadas, sino coloreadas con lápices de cera. Eran astillas del carrete pintado por Adele. Bruto explicó a Paul que cuando era pequeño no era tan corpulento. Creció sobre todo entre los 15 y los 17 años. Hasta entonces era un renacuajo, y la primera vez que fue a la escuela se sintió tan pequeño como un ratón. Estaba asustadísimo. Entonces le pidió a su madre un pañuelo. Así, cuando se sentía pequeño y asustado, podía oler su perfume para no sentirse tan mal. Paul preguntó a Bruto si creía que el ratón había tomado esas astillas del carrete para recordar a Adele, pero Bruto se limitó a decir que no creía en nada, sino que vio las astillas y el olor a menta en el pequeño agujero. En ese momento, Bruto también dijo que no podía seguir en la Milla Verde. Si veía a un solo hombre más en la silla, moriría. La semana siguiente a esta conversación, tanto Bruto como Paul pidieron el traslado a una correccional de menores. En la película podemos ver que Paul encuentra al ratón en la Milla Verde, pero como dijimos antes, luego de la ejecución de Adele el ratón no aparece más por el bloque E. Entonces, ¿cómo se volvieron a encontrar? Paul contó a Elaine que un día salió a dar su caminata matutina y lo vio en los escalones de la cocina. Supo quién era de inmediato, pero tomó un carrete de la lavandería para asegurarse. Al corroborar que era el señor Jingles, le llevó una caja de cigarrillos forrada con la tela más suave que pudo encontrar. Aún disfrutaba con el carrete y la compañía de un viejo amigo. Si bien el señor Jingles era viejo, seguía tan obsesivo como siempre. En cuanto sacaba el carrete, no tenía ojos para otra cosa. Paul lo hizo rodar por el suelo irregular y astillado del cobertizo y de inmediato fue tras él, pero despacio, muy despacio, empujó el carrete hacia Paul. Ya no corría como antes, puesto que era muy viejo. A Paul se le metió en la cabeza la idea de que Cascabel había regresado para indicarle que debía darse prisa en contar la historia de John Coffey antes de que se le acabara el tiempo, porque ambos se dirigían hacia sus propias Milla Verde. Ese mismo día en que Paul presenta a Elaine con el señor Jingles, el ratón muere a los 64 años y es enterrado por aquella pareja de ancianos en la colina donde Paul escondía a su viejo amigo. Gracias por ver el video. Si te gustó te pido que le des like y lo compartas con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video.